Le podemos dar el pie a abrir. Empieza la gente a filmar. Bueno, así que ya nos vamos chequeando, como siempre, los chequeos de sonido. Sí, están adentro del programa. Es un clásico. Es Ya, un clásico de BSM nuestro. Radio. Está todo perfecto, Perfecto. Está sonando perfecto. Así que, Arrancamos. un gran saludo, arrancamos. Saludamos a toda la gente que está aquí. Y por supuesto todos los que se van prendiendo en la transmisión de BSM Radio. ¿Dónde estamos, Hyde? Ustedes En cuéntenos. Barcelona, esto es la Croqueteca. Barrio. ¿qué barrio estamos? A ver si el público sabe. En la llama. Estamos en la Champla. En el lado, en la izquierda del Champla o la Reta. Bien, claro. Lo que pasa es que dependiendo de desde dónde se mire es Claro. la izquierda o la... Muy importante para quien la audiencia de Sí, izquierda a la sí, derecha. sí, sea- la izquierda a la derecha es un barrio que por ahí no conoce. Ojo, Fran, por ahí a último momento alguno se quiere sumar al vivo. Porque tiene que saber si es a la izquierda o a la derecha. Sí. Claro. Si no va a terminar en otro bar donde no ¿Qué estemos. estamos haciendo, Fran? No se sabe bien qué estamos haciendo. En principio es un BSM Radio especial desde Barcelona donde vamos a presentar nuestros dos últimos libros, sobre todo ¿Qué uno. país? Que está al revés. Que hay, Sí. que hay- está al revés, que ya lo estamos viendo, que Ahí es está. un libro sobre micronaciones. ¿Quiere contar un poquito? ¿Algo? ¿De algo? Sí. ¿Qué es BCM? ¿O qué es qué país? O lo que quieran. ¿A quién lo ideó? ¿A quién lo pensó este libro? Sí, no, este libro fue pergeniado en un primer momento, fuimos editores Francisco y yo, luego convocamos a sumarse a Hyde y a Patricio Gronda, que por motivos de agenda no pudo estar acá hoy, pero también es el cuarto autor de este libro. Le mandamos un saludo. ¿no? Mandamos un Sí, saludo. un saludo. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias al bar, la Croqueteca, Muy que rico estamos todo. probando unas cervezas muy buenas. Y ahora también vamos a Recomendamos. encargar unas croquetas, recomendamos. Pero bueno, adentrándonos en el libro, ¿qué nos motivó a hablar de micronaciones? ¿Qué es una micronación? Jorge, disculpame que te interrumpa. No, esto es dificilísimo de saber y de definir, porque creo que justamente eso nos llevó a escribir el libro, Ajá. que hay una frontera muy difusa entre lo que es un país, lo que es un no país, y quizás lo que quisimos mostrar fue cómo a través de los reclamos o intentos de ciertas personas por sostener estos proyectos de países que se sustentan en el tiempo y que uno a priori podría pensar que no van a tener ningún éxito en su consecución. Porque a quién se le ocurre hacer un país, ¿no? De la nada. Claro. Y en realidad uno ahí se pone a pensar y encuentra que muchísimos países han sido eso. Una idea que surgió aparentemente de la nada y que solamente se transformó en un país a través de años y años de insistir, ¿Sí? y hasta que quizás alguien se olvidara que había habido un loco en un primer momento, o Sí, un ocupa. y muchos que se sumaron tal vez a la idea originaria de ese loco. Sí, totalmente. Algo sobre lo que insistimos en el libro, en qué países que estas convenciones de qué es lo que hace a un país serlo, son convenciones humanas, son arbitrarias completamente, que como tales pueden cambiar también, porque no vienen de la naturaleza o de signos divinos. Y aquellos países que nos parecen normales, ¿sí? Exactamente. Como el del que venimos nosotros, que es Argentina, en realidad también tienen seguramente un origen absurdo y totalmente arbitrario e innecesario, si se quiere, en algún Sí, modo sí. antinatural o Sí, no natural. lo que decimos ya desde el prefacio es que no es muy distinto el origen, o mucho más loco el distinto de el origen de estas micronaciones que el origen de los países que nosotros reconocemos como normales, entre comillas. Claro. Entonces, ¿por qué negarle a una persona que toma una plataforma abandonada en el medio del mar y que decide allí fundar su principado, que tiene pleno derecho sobre su proyecto? ¿Por qué ese principado no vale y sí vale el principado de Mónaco, Jorge? Claro, Mónaco, no sé si saben cómo surge. En el escudo de Mónaco aún se pueden ver dos monjes con una espada cada uno. Eso tiene que ver con el origen, que fue un caso de lo que sería una toma ocupa violenta,
totalmente carente de derecho, moral. de moral. De lo cual se hubieran quejado los grandes diarios de todos los países. Todos diciendo los fanáticos. en tapa que eso era Sí. una Todos cosa los de- fanáticos de Carolina de Mónaco, del príncipe Raniero, de Alberto de Mónaco, etcétera, no tampoco nombrar a todos. De Vila, de todo lo que va Sí, de no digas- todos no están digas- no digas viviendo marcas. en Mónaco. No digas Sí. marcas. Toda esa gente, quizás, no sé si está tan al tanto de que el origen de los Grimaldi, estos Contalo. chetos, llegaron a las puertas del castillo que hoy ocupan, disfrazados de monjes, ¿sí? Pero con una espada bajo la sotana. Entonces cuando les abrieron, pidieron pasar la noche allí, sacaron las espadas y dijeron, bueno, no, nosotros tomamos esto, nos quedamos acá. Y de hecho orgullosamente muestran eso en su, Sí, en su escudo, sí, ¿no? sí, sí. Eso- Pero sería una sería, vergüenza. no lo oculta. En No lo contra del oculta. derecho. Sí, ahí no te pones- reniegan de su ahí te origen. pones. No reniegan de sus orígenes. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al estatus totalmente aceptado hoy en día de Mónaco del de Sealand, por ejemplo, que es una plataforma abandonada en el medio del mar Ujú. que nadie intenta reconocer en este momento? Quizás solamente tiempo, suerte. Pero bueno, no nos quisimos quedar únicamente en intentando definir, ni intentando hacer un atlas absoluto de micronaciones, puesto que hay muchas. Tenemos mucha gente mirando esto, ya estamos viendo en Además de la gente que está acá, hay espectadores por internet desde todo el mundo. Ana María desde Colombia, está Juan desde Buenos Aires. pero podemos decir de jurisdicción chilena, quizás. Sí, Claro. sí. Marcela también desde Colombia están escuchando y siguiendo esta transmisión y esta presentación. Y no nos queríamos quedar nada más con definir qué es una micronación, sino jugar un poco con el no saber dónde está el límite, No, y contar una historia. contar una historia, claro, tomarlo esto como excusa para escribir, que es lo que nos gusta hacer, quizás hacer en un estilo llevadero, un libro que se puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, al azar. Ojo, de atrás para adelante, siempre respetando el comienzo de El comienzo de cada porque capítulo, si no, se sí, complica la un verdad poco que es muy difícil. Bien. Salvo que algún árabe quizás lo leyera de derecha a No, izquierda sí, desde el no, final, pero no lo va a entender. no, No lo va a no le entender. escribimos Es otro nada. libro, es otro libro, por eso. Lo que sí es interesante mostrar es que hay un apéndice transmedia. Ah, ¿te gustó arrancar eso de arrancar por el Arranqué de final? atrás para adelante, justamente. Donde hay códigos QR, esto que seguramente vaya a ser una antigüedad dentro de muy poco. Mostrale Que se al- tome, mostrale a la le cámara. muestro a la cámara, ¿sí? Vamos a decir que estamos en Barcelona, pero que en Argentina internet llegó hace 3 años. 2-3 años que hay. Entonces estamos como Wifi, revolucionados, sí, sí. usando código QR, no Wi-Fi, lo podemos creer. que no lo podemos creer, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente a la que le contamos sobre las historias que hay en este libro nos dice, pero eso lo inventaron ustedes, no puede ser verdad, ¿no? Que haya un tipo que proclama que el balcón de su casa es una nación, ¿sí? Pero sí, está acá. La verdad que no. La verdad que no, pero está acá bastante cerca, muy cerca de acá. está al tanto de esta transmisión, muy probablemente ya esté conectado, y es el príncipe Hispanotur I de Balconia, que ha fundado en su balcón en Valencia una república y está tramitando su independencia, ¿sí? Claro. Ahí choca entonces el derecho sobre lo que es Tenemos la propiedad, novedades la respecto- soberanía, sí. Porque la reina de Balconia ya... No es más reina de Balconia, Ok. sí, tiene un problema ahí conjugal, así que esto se va actualizando momento a momento. Pero bueno, es muy interesante ver cómo esta gente cuando funda estas naciones agrega, enseguida genera un himno, una bandera, una constitución, suelen redactar y tratan de establecer relaciones internacionales con Sí, otros países. otras cosas que son comunes en este tipo de micronación son la emisión de pasaportes, la emisión de estampillas. Estampillas, les encanta, les encanta. Y en algunos Numismática. casos de monedas. Sí, y eso es lo que les permite a su vez sostener estos proyectos en el tiempo, porque hay coleccionistas que empiezan a querer tener
bueno, el pasaporte de Sealand. Incluso algunos venden pasaportes diplomáticos, pasaportes, títulos de nobleza, ¿sí? Y lo que en principio podría parecer curioso y hasta anecdótico, ¿por qué hacen pasaportes, dinero, estampillas? Que es lo que uno último haría para pensar en una república independiente, pero en realidad son esas cosas, esas simbologías a las que uno accede cuando accede a la idea de el Estado español, claro, a la idea de Francia, a la idea de Alemania. Es, mira, una bandera, un himno, una moneda. Y en realidad es eso la expresión que nos hace poner de acuerdo en que eso es un país. Es como el dinero es una expresión de un papel pintado que nos hace poner de acuerdo que hay un valor detrás. Lo mismo pasa con los países, solo que nos hemos puesto de acuerdo en el concierto internacional en que ciertos países sí lo son. Ahora, ¿qué pasa con estos? Cumplen todas esas reglas que el mundo le impone, pero que todavía se le niega, ¿no? Incluso vos, que escribiste el prefacio, hablabas muy bien de una ficción jurídica que es el caso de las embajadas. Uh-huh. ¿Sí? Que está reconocido un edificio como un territorio metido, por decirlo de alguna manera, dentro del territorio de otro país. Claro, el ser humano, porque a eso se lo reconoce como válido. Claro, el ser humano está acostumbrado a creaciones absurdas que termina considerando totalmente lógicas, y con esas reglas termina descartando otras creaciones que, basándose en los mismos criterios, quedan afuera. Bueno, yo creo que nos da tranquilidad eso, de alguna manera. ¿Por qué? No sé, es como que decir, estamos todos de acuerdo en esto. Claro, nos traza ciertas regularidades para poder asir el mundo de alguna forma. Ahora, cuando viene un tipo y toma una base abandonada en el medio del mar y dice quiero tener mi país, esas mismas reglas que son las que él usa para consagrar su proyecto como válido, ahí no valen tanto. ¿Pero qué tipo de historias tenemos en este libro? Sí. Bueno, pero justamente es lo que decís. Estaba pensando en la sencilla convención de una línea punteada, pintada con pintura en el pavimento. ¿Qué hace que le preocupó a Fran el otro día en el partido? Que pintaran las líneas. Pintaron las líneas y que justamente hace que no nos matemos, porque los autos saben que van de un lado los que van para allá y del otro los que vienen para acá. Pero eso no significa que sea imposible de repente hacerlo de manera diferente. Y alguien dice, bueno, no se puede circular por el lado de la izquierda y que los otros vengan por el lado de la derecha. Bueno, sí. De hecho, los ingleses lo hacen, pero si quisiéramos aquí mismo, si accediéramos desde el consenso, sí, bueno, a partir de mañana se va a andar así al revés, se podría. Sí, los invito a andar por ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora nos vamos en auto, vayamos por el contramano. A ver qué pasa. El metro de aquí de Barcelona. Sí. Circula distinto a como nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al modo distinto a como debería ser. Sí. Bueno, ¿qué otros ejemplos hay? Por ejemplo, por esto de las convenciones y por esto que decía que no intentamos definir exactamente qué es una micronación, sino ver todos estos casos extraños. Sí, yo te iba a preguntar, como para que el público sepa, ¿en qué tipo de micronación? Porque la realidad es que nos encontramos con un abanico enorme. Sí. Hay gente con abanicos, no son enormes, pero estamos en la tierra del abanico. Obviamente arrancó tu idea a partir del conocimiento de algunas micronaciones, y cuando empezó la investigación nos topamos con un montón de diversa índole. Y algunas entraron de pleno derecho en el libro porque la historia era interesante, no solo la historia de la micronación, sino muchas veces la historia de su creador. Pero otras también las fuimos descartando porque en algunos casos parecen o juegos de niños o bromas o intentos que no pudieron perdurar a través de los años. Hay otros que sí han perdurado muchos años y han logrado un menor reconocimiento del resto de otros estados. Podemos contar un poco de Sealand, por ejemplo, que es esta plataforma que decíamos abandonada, cerca de las aguas territoriales británicas, pero unas millas más afuera del límite de Gran Bretaña. Este hombre sube, toma esa plataforma en un momento, alguien se va a quejar y la corte británica comete el gran error de su historia, que es decir, no, eso está por fuera de nuestra jurisdicción territorial, nos lavamos las manos. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ese tipo empezó a intentar detentar su
su dominio, decía no, Inglaterra no puede opinar nada porque acá yo ya tengo un fallo de la Corte Suprema que está fuera de su límite, declarando que esto está fuera de su jurisdicción. Si está fuera de su jurisdicción, no tiene nada que opinar sobre lo que yo haga. Claro, lo que yo haga. Y así fueron, como otros proyectos, acumulando pruebas de aquello que le impone el mundo de cómo debe ser un país. Acumulando pruebas para ser independiente. En un momento, Sealand captura a un ciudadano alemán, ¿sí? En esta plataforma. Y Alemania entonces manda rápidamente un diplomático a Inglaterra. Inglaterra dice nosotros no tenemos nada que ver, con lo cual el diplomático tiene que entrar a Sealand. Y eso Sealand también lo toma como la segunda gran prueba de su reconocimiento como entidad internacional. Dice, bueno, acá Alemania mandó un diplomático para negociar la liberación de este tipo. O sea, reconoce nuestra existencia. Secuestraron a alguien, básicamente. Pero transformaron un delito común en un incidente diplomático. Claro, exactamente. Y bueno, ese es otro de los sostenimientos. Pero el libro es tan variopinto que toca, por ejemplo, casos donde el territorio no es tan chico. En este caso hablamos de una plataforma que vendría a ser como este bar, más o menos. Un poquito más. Un poquito más grande, pero más corta también. ¿Lo ves? Está Nowhereistán, que es el emperador de Nowhereistán, también nos ha contactado. Es un nombre bastante famoso en realidad en el mundo árabe, porque es como un Emilio Estefan de la música árabe, un productor mega famoso. Que bueno, él dice que el tamaño de su micronación es el mundo entero, ¿sí? Entonces el tipo pregona cuáles son todos sus principios. Dice que el idioma oficial de Nowhereistán es el idioma más extendido en el mundo. Que ¿cuál es? El inglés mal hablado, que es lo que se utiliza más en todos lados, ¿no? El I'm sorry, can I put a little sugar on this coffee, etcétera. Esa es la manera en la que todos nos entendemos con todos. Un esperanto moderno, mal hecho. Bueno, tiene ese idioma. Después hay otros casos como Pompey. ¿Por qué no hablas un poco de la moneda de Pompey? Hay casos de moneda que son increíbles. Sí, en realidad Pompey lo abordamos cuando hablamos del Estados Federados de Micronesia, que si bien es un estado muy chiquito y que está reconocido por la ONU, está formado por 4 microestados a su vez, o nanoestados le llamamos, porque ya es como 4 nanoestados que forman un microestado, que cada uno tiene muchas diferencias. En el medio de Oceanía, donde las comunicaciones son muy difíciles, cada islita tiene su dialecto, tiene su idioma, tiene su forma de la cultura, y hay una de esas islas que tiene una moneda que son piedras gigantescas, que pueden ir desde este tamaño hasta piedras gigantescas que no se pueden mover, entonces se usan como título de propiedad. Bueno, esa piedra que pesa 4 toneladas es de Juan Carlos. Entonces todo el mundo sabe que esa piedra es de Juan Carlos, y Juan Carlos si quiere, con eso compra un pueblo. Eso es estatus. Claro. Eso es estatus. Y eso, por ejemplo, sucede en una de las nanonaciones dentro de la micronación de Micronesia, que si bien está reconocida, está formada por otros cuatro. Por otro lado tenemos el caso de Seborga, siguiendo con curiosidades de monedas. Seborga, cuando Italia se unifica, ¿no? Por la labor iba a decir de Berlusconi a causa de la cerveza, pero quería decir Garibaldi. De hecho digo Garibaldi, quiero decirlo y lo digo. El Berlusconi de los otros tiempos, del siglo XIX. ¿Qué pasa? Los lugares los reinos más importantes, el reino de las 2 Sicilias, Génova, Venecia, firman el tratado, ¿sí? Que los unifica, deciden constituirse como Italia, la república que hoy conocemos. Pero a Seborga no le pregunta a nadie si quiere estar ahí, porque Seborga es un principado muy chico. Viven unas 200 personas en Seborga, y queda ahí a camino cerca de San Remo, casi es un pequeño valle entre montañas cerca de San Remo y cerca de la frontera con Francia. Uno de nuestros lectores me dijo hace poco que va a estar por San Remo. Mirá, y que va a ir a Seborga. Lo generamos nosotros. Sí. Claro. Bueno, ¿qué ocurre en Seborga? Seborga
Entonces dice, a nosotros nadie nos preguntó, así que nosotros no somos parte de Italia. No estamos en los, No estamos. en los documentos de Y de unificación hecho, de Italia. si uno ve los documentos de la unificación, no habla de meter a Seborga ahí. Ellos entonces empezaron a emitir su moneda, el Luigino de Seborga. Bueno, nos traen acá algo para picar. Muchas gracias. Sí, vamos a comer en vivo. Vamos a contar que nosotros hacemos BSM Radio habitualmente y casi nunca lo hacemos sin comida. Sin comida, sí. Siempre comemos sin hablar con la boca llena. Así que bueno, Sí, agradecemos porque esto va a son ser. unas papas bravas, parece, Sí, ¿no? patatas bravas con alioli y salsa brava, ¿no? Muchas gracias. Tomás Jai. Gracias. Bueno, Seborga emite esta moneda llamada Luigino, que tiene una particularidad. Si ustedes entran a la casa de cambio más importante del mundo online y ponen Luigino de Seborga, aparece la cotización y un Luigino equivale a $7.50, con lo cual es la moneda más fuerte del mundo. Qué bárbaro. Hoy nos vendieron OneCoins por la calle de Barcelona, que tal vez valgan más, porque Sí. estaban hablando de 10.000 Son euros. cuasi monedas. 1.000 euros. Son Bueno, cuasi monedas. Es una acá estás moneda. hablando de cuasignaciones. ¿Por qué las segregás? Sí, hoy salimos a pasear por Barcelona. Haidt estaba con una camiseta de Boca, entonces se nos pegaban los argentinos. Y uno de ellos, un exjugador, un jugador de las inferiores, que nos terminó vendiendo criptomonedas al final de la charla. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Cuando Cuando uno sale con por la la camiseta calle. de Boca. Bueno, pero ¿qué otros casos hay? Porque hay muchos proyectos o que vienen como Seborga de una historia antigua, de una cultura que y de un principado que realmente fue y quedó fuera de la unificación de Italia, hasta cuestiones como Sealand, pero también hay casos. Y hay algunos muy Sí, comunes. Hay muchos que proliferan en Australia, en la Polinesia. Pero hay algunos muy interesantes como Sark. A mí Sark me encanta, es una cosa loco. Sark es una pequeña isla en el Canal de la Mancha que mantiene su independencia, su forma de gobierno, está asociada, o sea, reconoce la corona británica, pero hasta hace 5 años fue el último estado feudal de Europa y del mundo. Feudalismo, directamente. El señor de Sark dividió hace 300 años en unas 50 parcelas esa isla. Y bueno, hay arrendatarios. Se fijó en ese momento un precio de una libra esterlina, que lo siguen pagando hoy en día. Es bastante barato hoy, digamos, no hicieron la actualización por esto, para los vivos de haber dicho, no había ninguna cláusula de indexación por inflación ni nada. No hay inflación en No hay el inflación mundo. en el mundo. Esto para los vivos dijeron lo de Sark, pero qué verde Sí, cobraba. la reina, Sí, sí. Totalmente. Le gusta, esta es la parte que le gusta a Marco. Porque Sí, vamos a sí, hacer sí, todas sí. las frases que él nos conoce, que son 8, ¿no? Más o menos. Nosotros con 8 frases hacemos el programa habitualmente. ¿Qué características tiene Sark? Por ejemplo, el señor de Sark, y esto les va a parecer ridículo, pero es la forma de gobierno que persiste. Es la única persona en la isla que tiene derecho a tener pichones, la única que puede tener una perra no castrada. Un tractor, hay un solo tractor. Hay un solo tractor, están prohibidos los automóviles, Esto pasa hoy, ¿eh? no hay iluminación pública. Mío. Hay un bar que bueno, abre ahí hasta cierta hora. Y otra característica de Sark es que Sark mantiene ¿Cómo se resuelven los diferentes? cómo se resuelven los diferendos. Persiste el clamor de Aro, ¿no? Clamor de Aro, que es una institución medieval que esto es lo siguiente: si uno tiene un problema con otra persona, uno puede rápidamente rezar un Padre Nuestro en latín y decir 3 veces Aro, 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 y ahí hay que cesar la acción. Hay que hacerlo, ya está. Hay que hacerlo, ya la está. ley. ¿Me hicieron? Y entonces eso pasa a la cámara de Alguien lo tiene que decir. alguien lo tiene que. Sí. La última vez que se usó fue en 1975. Ni 1975, estamos hablando. Estaban haciendo high, yo estaba en mis planes, creo que por acá está mi. No, mi pero padre. de él. O plan de- No, estaba en los planes de mi padre. Y bueno, alguien empezó a construir una medianera. Al vecino al lado no le gustó. Me estás poniendo nervioso, tragate esa papa, dale. Ya voy a tragar. Seguilo vos, decí qué hizo el vecino. Y enseguida, cuando no le gustó que le construyeran la medianera, empezó con el aro, aro, aro.
Y Claro. el vecino tuvo que No pudo poner una parar ladrillo más. instantáneamente. Hasta que se resolvió el diferendo. Ujú. Que no sabemos cómo se resolvió. No sabemos. De menos. Sartre tuvo un intento de invasión Sí. por parte de un francés. un físico francés despedido del CSIC de Francia. Le agarró así como un rato de locura, llegó con una metralleta y avisó que al otro día iba a tomar la isla, para lo cual lo resolvieron de una manera increíble, pero todo esto es real. Si ustedes luego buscan estas cosas verán que pasaron. Se le acercó el único tipo que trabaja de policía, por así decir, y le dice, uy, ese ¿sabe desarmar y armarla rapidísimo esa metralleta? Sí. Nada, no le creo. Que no, mire, en cuanto la desarmó se le tiraron encima y lo desarmaron. Lo desarmaron a él. Lo desarmaron a él. Y se sofocó la Sí, invasión. se sofocó el intento de invasión. Sí, es importante esto que decís, porque hay muchos de los que empiezan a leer el libro que insisten con preguntar, ¿esto ¿Es verdad? ¿Cuánto de esto inventaron ustedes? Y eso es lo más fascinante, que parezca que algo puede ser inventado o que no se entienda cuál es el límite entre la ficción y la realidad, porque en realidad, justamente, nosotros que sabemos que estas historias también nos sorprendimos Claro, tanto es que lo, las es leer. lo que a nosotros nos gusta. Claro, que esta nos gusta que sea verdad. Lo único que nosotros tal vez hicimos o tratamos de hacer es darle una floritura o alguna cosa así, Claro. como para que sea entretenido, pero las historias son 100% reales. Sí. Otras historias que hay, bueno, la del reino de Sudán del Norte, Ah. Fantástico. Contá. bueno, un país. El sueño, y eso es lo que decimos mucho. Sí. Muchas de estas micronaciones Ahí y de estas historias nacen no de otra cosa que del sueño de una persona Sí. de hacer algo por alguien o por sí mismo, ¿no? Intrépidos que dicen, bueno, y vamos para adelante y a esto va a dedicar mi vida. Una persona, Sí. cualquiera que... La hija. La hija le dijo que quería ser princesa. Y le dijo, bueno, vas a ser princesa, voy a buscar un lugar en el mundo que no tenga soberanía, voy a crear un reino para que seas princesa. Se fue a un sector que queda en justamente Sudán, en Entre África. Sudán y Egipto, que es una pequeña porción de tierra que ninguno de los dos países quieren. Claro, hay dos porciones de tierra, uno la quiere los dos Claro, y otra no. Y hay un tratado ahí. medio Entonces el tratado dice que el que es dueño de la mayor porción no es dueño de esta que es la más chiquita, por lo cual ambos se adjudican la mayor y los dos descartan este otro territorio pequeño que es árido, no sirve para nada. Este tipo viajó hasta allá, plantó una bandera y bueno, le dijo a la hija, te cumplí, sos princesa. Y está tramitando el reconocimiento internacional, para lo cual tiene todo a favor, porque los únicos dos países que están ahí cerca no se hacen cargo de ese Pero no le fue tan fácil. No le fue tan fácil. ¿Qué le pasó? Por un lado, Disney compró los derechos. De hecho, si entran a Internet Movie Database van a ver que está en proyecto, ¿sí? Está el proyecto para la película que se llama La Princesa de Sudán, Princess of Sudan. Y ahí la gente reaccionó muy en contra de este hombre, lo acusaron de frívolo, de que estaba absolutamente mal, pecho frívolo. sí, el pecho frívolo, de querer que la hija fuera princesa. Y entonces el tipo rápidamente cambió de estrategia y dijo que no, que él quería enseñar el compromiso con la humanidad a la hija, y que nombrando a la princesa, ella todos los días iba a tener que pensar en el bien común de todos los pobres, para lo cual terminó este hombre lanzando un proyecto de crowdfunding, ¿no? Para recolectar fondos para hacer la vida de toda la África circundante mucho mejor, con agua potable, salud pública, etcétera, etcétera. Por otro lado, un ruso se avivó de que la foto que este hombre se había sacado con la bandera ahí era incomprobable que estuviera realmente en Sudán del Sur. Entonces fue y se sacó una foto del ruso, pero activando esto que tienen ahora los celulares, que uno puede poner la ubicación y que dice dónde está. Entonces este ruso dice, bueno, el verdadero rey de Sudán del Sur soy yo, porque tengo una foto geolocalizada. Qué gana, me gustó. Dice que estoy acá.
este hombre, el que se proclama rey en Estados Unidos, quizá lo hizo en otro lado. Es incomprobable. Lo mío sí es comprobable. Así que tienen un Y eso, diferendo. Eso es muy loco porque no es la única micronación en la que hay disputas Sí. acerca del poder. Fran, vos escribiste Contá el Reino de Redonda, por que es favor. increíble. Sí, iba a decir eso, como que en cuanto a alguien se le ocurre el proyecto de la nación, siempre hay uno que se quiere sumar y quiere descubrir que también puede hacerlo. Bueno, el Reino de Redonda es un reino hecho en la isla de Redonda, que es la tercera isla de Antigua y Barbuda en el Caribe. Antigua y Barbuda son dos islas, la República de Antigua y Barbuda están conformadas por esas dos islas, y una tercera isla que es Redonda. Redonda, que es árida, que no tiene nada, que Sí, es roca y gaviotas. roca y Gaviotas, que durante mucho tiempo fue explotada por Gran Bretaña porque era una buena fábrica de guano, pero que un buen día una persona en el siglo XIX de Antigua dijo: yo quiero hacerme cargo de esta isla redonda. Hizo como los trámites, el pedido, no sé qué habrá sido, a la corona británica. Le dijeron: sí, está bien, hacete cargo de esa isla siempre y cuando no vayas en contra de los intereses de la corona británica. Y ahí empezó una cuestión increíble, que empezó a hacerse a darse una sucesión del trono, pero siempre en torno a la literatura. Es decir, los príncipes de Redonda, a partir del hijo de este primer príncipe, empezaron a ser escritores. Entonces la sucesión, digamos, del trono se da entre escritores. Hoy actualmente hay un príncipe español, un rey Sí, de Redonda, un rey que es Javier Marías, que es miembro de la Real Academia Española. Es uno de los pretendientes al trono. de los reyes de Redonda, que se dice que, Sí, que son oficiales, porque después hay otros que dicen no, porque cuando tenía el trono tal escritor, Claro, hubo un a mí me escritor, dio el título sí, en un bar, no, pero estaba borracho, daba títulos a cualquiera. Exacto. Bueno, Hubo uno él que hizo sigue- eso. Nombró varios sucesores en distintos bares en estado de borrachera. Voy a ir diferendo Por porque lo nadie sabe cual ahí dónde está. siguieron, claro, los linajes. Y hay como 20 que se. Hoy Y no se sabe cuál tiene es. otra particularidad redonda, que es que es una micronación que no la habita gente, digamos. Claro. Están ahí y los habitantes están por, los ciudadanos, mejor dicho, están por fuera, y hacen y deshacen, pero desde sus lugares. Pero si ven en internet hay páginas del reinado de Redonda, del reinado no oficial, de los distintos que se adjudican el ser el rey oficial, y discuten entre ellos y dicen: no, pues yo tengo el documento de que a mí me se dio el título en tal año. No, pero ese título ya no valía porque el escritor anterior que lo tenía, bueno, es Sí. increíble. Esto, justamente, lo que estábamos diciendo de que siempre hay otro que disputa la cosa. Mismo en Seborga, estos que hablábamos que querían quedar por fuera de Italia, hay también otro rey en el exilio que vive en Francia, que tiene un sitio web muchísimo más logrado, con un montón de dinero puesto atrás, tiene insignias oficiales, tiene una constitución, y bueno, él tiene la entrada prohibida en Seborga, pero él encima es sucesor directo es descendiente directo de Napoleón. Y él dice que es el que realmente le corresponde ser el rey. Bueno, otra cuestión común con muchas de las micronaciones modernas es que uno puede aplicar a la ciudadanía por internet. Sí. De hecho, lo hemos hecho, ¿no, Fran? Yo estoy en pleno trámite de ser ciudadano de Liberland. Lo pedí, no sé qué pasa, en realidad es muy raro porque es gratuita el pedido de ciudadanía, pero si pagaste la dan. Sí, es como trámite express. Claro, y si no pagás, no. Entonces es gratuito, pero no te la dan. Bueno, es raro, pero yo estoy en carrera, no voy a pagar, pero Bueno, y sí, fue muy bueno enterarnos ya con el libro casi publicado que Gonzalo, compañero nuestro en otras actividades, Gonzalo Sirio, era ciudadano de Sealand, que es una de las que muchas veces hemos hablado, y que en breve tenía que decidir sobre algún asunto podía votar online sobre algún asunto de Sealand. Sealand es que ha emitido un montón de pasaportes, y ha habido muchos problemas con eso también. Sí, ha habido problemas porque, por ejemplo, un asesinato muy famoso, El de Gianni Versace. el que mata a Gianni Versace tenía pasaporte de Sealand al momento de su Y detención. ese es el documento que muestra. Entonces hay todo un entramado ahí que
que hace casi caer al Principado de Sealand, y él dice, no, esos pasaportes yo no los hizo, eso los hizo justamente embajadores en España, pero que no responden a mi Principado, son como falsos. Bueno, ahí también hay toda una cuestión, pero se han cometido varios delitos con pasaportes fraguados de Sealand y de otras micronaciones, ¿no? Pero también volviendo a esto de cómo las ansias por tener un Estado empieza a hacer mella en otros que por ahí no lo habían pensado y que ahí empiezan a disputar un gobierno, pasa también con los países reconocidos. Minerva es el proyecto de un millonario que un día encuentra un atolón entre Tonga y Fiji en Oceanía, y como era millonario, tenía 10 millones de dólares o 100 millones de dólares disponibles para eso, traslada en barcos arena para rellenar el atolón y fundar una micronación. Lo rellena, funda la micronación, y eso causa un problema entre Fiji y Tonga, porque empiezan a darse cuenta que había ahí algo para disputar, y que entonces empiezan a pedir los derechos sobre ese atolón. Y hasta hoy, si bien Minerva ya no existe, Fiji y Tonga siguen en conflicto por ese territorio del cual no le daban ninguna importancia antes de que ese millonario trasladara la arena para rellenarlo y crear un país. Hay otros casos muy sorprendentes, iba a decir muchísimo más sorprendentes que otros de los que hemos hablado, pero no, todos tienen su particularidad, pero sí muy diferentes. Hay una isla llamada Sentinel del Norte, sobre lo cual es genial lo que vos decís, que queda en India, ¿no? ¿Qué significa que quede bajo la jurisdicción de India? Escuchen esto. Los nativos de Sentinel del Norte se supone que viven en una... no tienen ningún contacto con la civilización. Cada persona que se ha acercado ha sido comida por los sentinelenses. Ahora, ¿qué significa? Plantea Fran en ese capítulo, y es desopilante la cosa, que pertenezca a India. Si India no puede hacer nada con ellos. India no puede hacer nada. Nunca entró a esa isla. Los habitantes de esa isla no saben qué es India, porque no saben... Jamás salieron de ahí. No tienen idea de que existe algo que se llama India y que los contiene. ¿Por qué los contiene? Si están no en la edad de no piedra. hace nada. Por ahí le pueden vender el territorio, pero el comprador no puede hacer nada. Claro. Tal cual. Niño llorando. Bueno, acá Ana María nos dice que va a buscar artículos académicos sobre el Reino de Redonda que debe haber de algún congreso de literatura. Bueno, Arturo Pérez también, hay varios escritores españoles famosos. Y de hecho Javier Marías tiene una editorial que se llama Reino de Redonda y que también publica cosas sobre el Reino de Redonda. Eso sí. ¿Qué más? Otro caso muy extraño en particular es el del Hotel Claridge, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Que ahí es cuando flexibilizamos también el concepto de micronación. Sí, porque no es una micronación sino un exclave. No es una micronación, pero es un exclave. Casos curiosos de... Ustedes acá tienen el exclave en Libia, ¿no? Que está rodeado por territorio francés, pero es territorio español, ¿no? Y esta es para mí, el caso del Hotel Claridge es una micronación no tanto en extensión territorial como temporal, que es la cuarta dimensión, ¿no? En ancho, alto, largo, tiempo. ¿Qué ocurre? Pero en alto también. En alto también estaba comprometidísimo. Porque las naciones suelen tener espacio aéreo, ¿no? Se suele decir, bueno, estoy sobrevolando, tal. ¿Y subterráneo también? Sí, por supuesto, la explotación, los yacimientos. En este caso no. ¿Qué ocurre en el exclave del Hotel Claridge? Estaba el soberano de Yugoslavia, escapado por la invasión hitleriana, estaba viviendo en ese hotel, ¿no? En Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. Allí conoce a otra reina de Grecia y Dinamarca, una princesa, perdón, de Grecia y Dinamarca, le propone matrimonio, se casan, ella queda embarazada y entonces él anuncia muy contento que ya hay sucesor de la corona yugoslava. Hasta que se dan cuenta de una cosa que está en la constitución de Yugoslavia, y es que el rey, claro, tiene que nacer en Yugoslavia para poder acceder al trono. Las opciones eran volver a Yugoslavia atravesando las filas nazis, no recomendable de ningún punto de vista, hasta que
a Winston Churchill se le ocurre una solución, habla con la reina rapidísimo, no había WhatsApp, así que un rapidísimo relativo, Sí. Y le conceden la habitación 212 del Hotel Claridge en Londres a Yugoslavia por 24 horas, justo para el día de la fecha del parto, ¿sí? A su mujer. Así que bueno, nace ahí el heredero de la corona en suelo yugoslavo, y bueno, después nunca vuelve a pisar Yugoslavia porque la guerra termina, aparece el mariscal Tito, suspende la monarquía, este tipo queda ahí, confisca los bienes, él se hace amigo del príncipe Carlos, iba al mismo colegio, espera mucho tiempo en Londres, y ahora sí, ha vuelto, pero ya a Serbia, no a Yugoslavia, le devuelven el Palacio de Belgrado en una ceremonia muy emotiva, y el tipo cuenta que sí, que en realidad él nació, él nunca fue británico, él fue yugoslavo porque había nacido en ese exclave transitorio, que aparte, por eso decíamos lo del espacio aéreo, en el piso de arriba ya era la 312 era Inglaterra, y abajo también, la 112 también era Inglaterra, Y 24 horas y un minuto después también era Inglaterra y adentro. Lo cual eso no demuestra que no quiero decir que no hay imposibles, quiero decir que todo es absurdo, porque si uno se plantea un proyecto seriamente de decirle a Churchill que durante 24 horas declare una habitación de hotel como parte del reino de Yugoslavia para que allí nazca su sucesor, es completamente absurdo. Bueno, ahora, si eso ha sido posible y no es visto como algo ilógico, porque de hecho han sido los líderes mundiales los que han decidido eso, ¿por qué no se les da el derecho a estos tipos que en una base marina quieren plantear su país? Claro, y en relación a eso nos planteamos, sobre todo cuando fuimos a presentar el libro a Montevideo, que lo que hablábamos de las embajadas, que es una ficción que está reconocida y que funciona bastante aceitadamente. De hecho, es muy conocido el refugio de Edward Snowden en la embajada de Ecuador. Y estando en Uruguay nos planteamos qué pasa si en un país, sobre todo árabe, pero en la mayoría que no está legalizada la droga, por ejemplo, uno va a la embajada de Uruguay donde está legalizada la marihuana y fuma marihuana o la cultiva. Tendría que ser es totalmente legal y totalmente absurdo también. Y totalmente absurdo, sí. De eso se trata. Acá nos escucha Cabeza Radio. ¿Cuál es el país? Bueno, no empezamos. Damos una pregunta. Claro. ¿Cuál es el país de qué país, el libro que estamos presentando, que más les gustó encontrar? Qué difícil. Y por otro lado, si todos somos un país, ¿la familia es una especie de ONU? Sí, cada uno es un país. Bueno, hay un caso acá, hay un caso de una nación unipersonal, no lo vamos a spoilear, pero sí, así que sí. Está bien, sí. ¿Qué país más le gustó encontrar en la investigación? Está bien, porque podemos cada uno Sí, decir. yo escribí, y no escribí tanto como ellos, y escribí sobre 2 micronaciones, las 2 eran nuevas para los 3. ¿Sí? Para nosotros fue un hallazgo a partir de la investigación que hicimos en el libro, no es de esas que ya sabíamos que existían y entonces, bueno, estas son interesantes, vamos a escribir. Y las 2 fueron muy interesantes. Una fue la Donia, que está en el territorio de Suecia, digamos. Rodeada por Suecia, perdón, pero sí. Y para hacerlo muy breve, fue creada por un artista que en su momento hizo unas esculturas, entró en conflicto con el gobierno de Suecia. El gobierno de Suecia no se expidió y en su momento él decidió fundar la micronación. La particularidad es que el artista en sí mismo es muy controversial porque tiene una fatwa de por medio, de como Salman Rushdie está perseguido por el Islam. ¿Se acuerdan cuando ocurrió eso en Dinamarca, que apareció una caricatura de alguien que no se puede poner caricaturas y se armó un Lo mismo le pasó a esta persona bastante grande? No, él fue el que hizo esa caricatura. Era él ahí en... Claro, Wilks se llama el apellido, y Lars Vilks. Y bueno, decidió fundar esta micronación que está situada dentro de una reserva natural de lo que era Suecia. A partir de ahí tienen
moneda, himno. Contá el himno, por favor, ¿cómo es? El himno, por ejemplo, es muy particular. El himno de la República de la Doña es el sonido que hace una piedra al caer en el agua. ¿Sí? Para ellos es muy solemne y a la vez les da orgullo que cualquiera pueda interpretarlo, ¿no? Claro, no es también como hay himnos que hay que saber tocar mucho. Después tienen ministerios muy raros e incluso como ya habíamos contado, muchos se pueden aplicar a la ciudadanía por internet y pueden proponer ministerios de distinta índole, muchos de los cuales son muy graciosos. Y uno de los ministros, que ese sí fue creado no por la gente, sino por el mismo Larlit, que es el de ministro de Artes y Saltos. Le pregunté en una entrevista que vi de un programa español, justamente le preguntaron cómo había que hacer si había que demostrar algo para tener la nacionalidad de la Doña, y dijo, no, les creemos, nosotros somos muy, muy confiados. Y la otra micronación sobre la que escribí es Pontinia, que es una pequeña punta, como lo dice su nombre, en Funchal, en la isla Madeira, que en su momento estaba apartado de la isla y luego fue anexado por un camino real, y fue pasando de manos hasta que fue puesto en venta el que hoy es declarado la micronación, que es Renato Barros. Se hace llamar Renato II y nunca hubo un Renato I. Lo compró a una empresa inglesa, y cuando empezó a revisar la historia se dio cuenta de que esa porción de tierra había sido desanexada por el reino portugués a fines del 1800, principios del 1900, con la particularidad de que era la única constitución vigente en toda la historia portuguesa que permitía desanexar territorios, con lo cual era válido, claro, que ese territorio ya no era parte del imperio portugués. Y esta es una de las micronaciones que de las particularidades que tienen nos sorprendió por algunas cuestiones. Recibió un asilado político. Bueno, eso, ¿no? Dentro de todo el abanico que tenemos, es la única que hoy en día tiene un asilado político, escapado de Portugal, condenado por cuestiones políticas, que encontró refugio ahí en Pontinia, a metros de lo que es Funchal, puerto de la isla Madeira, sí, tierra de Portugal. Y contemos que lo contactamos al emperador, sí, y nos contestó que tiene documentos ahí de portugueses que han pasado hace mucho tiempo por Pontinia y que demuestran que las Malvinas son argentinas, así que nos pidió que lo contactáramos con excombatientes de la guerra de Malvinas. Nos fuimos alejando un poco, sí, veíamos medio ya como que se iba demasiado rara la contacto había sido por otras cuestiones. Sí. ¿Se está transmitiendo o decís que está trabado? Yo creo que se está transmitiendo. Que nos diga la gente. Sí, que nos diga la gente. Sí, están dando. Volviendo a la pregunta de Cabeza Radio, ya abriremos preguntas acá. A mí me gustó escribir sobre Hood River, que fue la primera que escribí, además la más larga del libro, que es una granja en Australia, en la parte más árida y más lejos de las grandes ciudades de Australia, que un día, el gobierno de Australia subió los impuestos y una serie de familias dijeron, no, nosotros no vamos a pagar estos impuestos, nos declaramos una provincia aparte en principio. Después algunas familias como que ya no les pareció tanto esa declaración de guerra casi, pero una familia de ellas quedó firmes con esa idea, y pero no solo leales a la corona británica igual. Pero claro, no solo fueron un poco más allá, no se declararon una provincia aparte, sino un principado. Dijimos, ahora somos el principado de Hood River, somos leales a la corona británica, pero ya no formamos parte de Australia, entonces no vamos a pagar más impuestos. Hace décadas. Y han acumulado una cantidad de argumentos increíbles, porque han buscado leyes británicas del siglo XIV en donde dice que
si se declaran leales a la corona británica, la colonia no puede hacer nada sobre ellos. Han enviado, genial la de la carta que enviaron. Han enviado cartas a el primer ministro de Australia o de las provincias que lo rodean avisándole cosas. Les han contestado, a veces por error, refiriéndose a él como el príncipe de Hood-River. Entonces él dice, ya está, ya me dijeron príncipe. No ha contestado. Claro, no ha contestado, bueno. Y según la ley australiana hay que contestar. La ley australiana dice que un pedido de secesión tiene 40 días para ser rechazado y que si no es por default es concedido. Y bueno, este hombre llegó una carta, no debe haber pasado de mesa de entrada de casa de gobierno en Australia, nadie debe haber leído eso, lo tiraron por ahí, pero bueno, en el día 41 el tipo dijo, ya está. Y declaró ese día de independencia. La omisión, en determinado momento, por las leyes mismas de Australia también, le da la independencia y medio que Australia ya no sabe qué hacer y ya se resignó también frente a esta familia, que son 4 tipos, una pareja y sus hijos. Doblegaron toda la institucionalidad de un país como Australia. Sí, entonces eso también es apasionante. Otras micronaciones que hay en Australia, una es Atlantium, que tiene la particularidad de ser la única que está en Airbnb. Es el sitio por donde se alquilan, ¿no? Los hospedajes transitorios. Bueno, este hombre alquila ahí una pieza por Airbnb y uno la puede encontrar buscando Atlantium directo como país. Él se jacta de eso. Bueno, después en Australia, como dijimos ya al principio, hay muchas de estas naciones. Bumbunga, y en Nueva Zelanda está Wangamomona, ¿no? Es una cantidad. Pero vos, ¿cuál es la que más te gustó, Jorge? Hay un par que te llegan al corazón por tu historia con el Esperanto también. Sí, hay, yo creo que la Isla de las Rosas es un caso fantástico de un ingeniero que en el mar Adriático se pone a construir una isla, hace unos pilotes de cemento, declara que esa plataforma construida por él mismo, que es la que aparece en la tapa de nuestro libro, es una nación, la llama la Isla de las Rosas y pone como idioma oficial el Esperanto, redacta una constitución en Esperanto, se trasladan 2 personas a vivir ahí y se genera un conflicto increíble porque encima desde distintos sectores. Sí, a ver, ¿qué pasaba? La derecha italiana creía que eso estaba puesto ahí en el Adriático, cerca de Yugoslavia, para permitirle al comunismo tener una base de donde atacarlos. A su vez, esto ocurre en el 1968, plena Guerra Fría. A todo esto al revés, los comunistas en Italia empiezan a pensar totalmente que es un punto estratégico para atacar a Albania y a Yugoslavia y al otro lado de la cortina de hierro. La cuestión es que terminan decretando que hay que bombardearla. Sí, después todos decían que era un punto para el juego ilegal. Sí. Que entraba en conflicto con San Marino. Esto fue tapa de los diarios en Italia durante mucho tiempo. Quedaba fuera de las costas de Rimini, un par de millas por fuera de la jurisdicción de las aguas territoriales italianas, así que estaba en aguas internacionales, pero igual el gobierno italiano decide bombardearla y bueno, termina tirándola. Lo loco es que hubo gente que se trasladó a vivir ahí, a esa isla durante algún tiempo. Hubo un matrimonio, tenía una hija de 4 años y la dejaron en Italia, la hija, y se fueron a vivir ahí, ¿no? Hay unas cosas absolutamente increíbles. Después tenemos como casos muy distintos que dejan una mella en la historia y que es el otro que me gusta mucho a mí, el caso de Luis Gálvez, que fue un español también, estamos en tierras de Luis Gálvez, que el tipo vivía de hacer engaños y amoríos con mujeres casadas y siempre escapando uno a otro, amoríos furtivos y pequeñas tramoyas, no sé qué palabra podría utilizar acá, entuertos, engaños. Recala en Buenos Aires, de donde tiene que huir también por estar dedicándose a estas trapisondas, picardías, travesuras, y llega al Amazonas, a la zona de Manaus,
en un momento en el que se había patentado el neumático Dunlop, lo había hecho unos pocos años antes. No digas marca, Jorge. No digo marca, perdón, ¿no? Croqueteca sí que nos vino al lugar, pero Dunlop a mí no me dio nada. No, pará. ¿Qué ocurre? El caucho era un árbol inservible antes de que existieran los neumáticos para el Brasil y estaba en la región del Acre, que estaba con una frontera indeterminada entre Bolivia y Brasil, y ninguno se hacía cargo porque era una zona que no servía para nada. Ahí estaba Gálvez cuando llegan dos bolivianos con una carta en inglés preguntando si alguien sabía leer inglés. Y bueno, él dice, sí, yo sé leer inglés. Y al leerla ve que una compañía estadounidense decía, bueno, listo, arreglamos con ustedes, les definimos, nosotros nos ocupamos de hacer bien la frontera para que todo esto quede del lado boliviano y ustedes nos dan la exclusividad de la explotación. Ahí Gálvez, esto es para los vivos, no le dijo que decía eso la carta, dice, no, la verdad que no entiendo, qué sé yo. Va y avisen a Río de Janeiro que ahí están intentando robar un pedazo de Brasil. Avisan a Río de Janeiro se ríe de Janeiro. Sí, se rieron de Janeiro, estaban en otra cosa, estaban bailando. Sí, ese espíritu que tanto nos gusta del Brasil, no dieron ni pelota. Los chicos de Croqueteca son brasileños. Sí. Bueno, hoy hay ataque de perros, Bueno. Están entrando perros al lugar. Bueno, son cosas que pueden pasar. Es en vivo, Esto es en vivo. Bueno, ¿Qué hace entonces Luis Gálvez? Luis Gálvez dice, esto no puede ser, si Río de Janeiro no se ocupa, habría que armar una nación ahí, habría que ir a independizarse. Pues esto va a ser riquísimo. Esto es importante. Y todos dicen, sí, bueno, pero ¿quién se encargaría? Bueno, si nadie quiere, yo voy de emperador. Llega Luis Gálvez con 13 personas, toman la plaza principal de esa región que todavía no tenía nombre y él declara ahí el Imperio de Acre. Dura 2 meses nada más, la primera llega un ejército, ahí sí se preocupa Río de Janeiro, viene con un ejército, ellos no tenían ni armas, salen corriendo. Y bueno, eso cambia la historia para siempre porque Brasil se pasa a hacer cargo de esa región. Acre hoy en día es uno de los estados de Brasil y la bandera del estado de Acre hoy en día es la bandera que Luis Gálvez diseñó para su nación independiente, ¿sí? Es decir, ha trascendido en el tiempo mucho más allá de esos 2 semanas que dura la nación como tal. Vamos a saludar a Juan Martín, a Fumagu desde Buenos Aires, que nos está escuchando. Un lujo y un orgullo seguir esta transmisión desde la hija patria, dice. Es verdad, claro. Es verdad, está en la hija patria, en la Argentina. Se asusta, ¿qué pasó? Pregunta, saquen a esos perros, por favor. Lo dice, bueno, llevamos tranquilidad seguramente a las familias. A Laura de Colombia también la saludamos. Y saludamos a Fútbol, ¿verdad? Sí. Alejandro Torres desde el Uruguay, que nos dice, insólito esto, menos mal que me bajé a tiempo. Para nada se bajó a tiempo porque ahora les vamos a pasar. Sí, primero decir que Alejandro Torres diseñó la tapa del libro. Exacto. Agradecemos también a Inés Bindo que nos ayudó con los interiores. Y no solo diseñó la tapa del libro, sino que escribió este otro que es Murió Pelé. Vamos a hablar brevemente de Pelé también. A mí me gusta también siempre hablar de no solo del contenido del libro, sino de cómo se escribió y del estilo, porque a algunos les parecerá común escribir un libro entre varios, pero no es tan común. Y a mí una cosa que me sorprendió de haber leído libros anteriores de ustedes, de Bolas y Manija, es que respetan un estilo y que en muchos casos no se nota quién escribió cada capítulo. Y en eso hemos sabido mantenerlo, pese a que nos incorporamos Patricia y yo. Y después siempre contar, como vos contabas también lo de los QR, cómo nos valimos en su momento de la tecnología para escribir un capítulo los 3 a la misma vez, en el mismo momento. ¿Podemos dar marcas? Tenemos Google Drive. Por Google Drive. Escribiendo los 3 a la vez, uno al lado del otro.
Sí, que recordamos que internet, decimos Sí, llegó hace 3 años en Argentina, estamos como recién experimentando ese tipo de herramientas, pero nos parecen que están buenísimas. Nos preguntan a María si hemos visitado alguna de las micronaciones. Estuvimos a punto de ir a Pontiña, pero... Sí, A Pontiña. Patricio dice Conoce que la- Fue la en Concha el- Republic. en La República de Concha. República de la Concha, que es en la Florida, Sí. ¿sí? En los Cayos de la Florida. No fue día, pero bueno, Sí. lo visitamos en algo. No sé, ¿les parece comentar un poquito? Sí, de sí, Z, sí, Murió sí. Pelé? Para completar, este es otro libro que sacamos. Murió Pelé cuenta la historia de una fake news. Esto que está tan de moda, la posverdad, las falsas noticias. Una fake news hecha en 2014, cuando todavía, si bien es hace muy poco, No se hablaba de Nadie. verdad. no se hablaba de posverdad, no se hablaba de fake news y creo que llegó justo en la intersección entre lo que venía en la época anterior y lo que iba a ser la posterior, y creo que eso les dio mucha visibilidad. actual. Un grupo de uruguayos, al que tuvimos acceso para contar la historia, que un día planificaron la muerte de Pelé. Dijeron, tal día vamos a decir por redes sociales que murió Pelé. Lo planificaron, lo armaron Con bastante tiempo. Con bastante tiempo, de una manera espectacular. Montaron cuentas de Twitter que simulaban ser de medios deportivos, pero no existían esos medios, ¿sí? Entonces era, por ejemplo, no sé, arroba Sport. diario do Esporte, por ejemplo, ¿no? Porque Y al era largo del algo. tiempo fueron Estuvieron 2 tirando- meses tirando noticias de verdad, y ¿sí? ganando seguidores. Diciendo, no sé, jugó Atlético Mineiro contra Cruzeiro y perdió 3-0, cosas que eran de verdad. Claro, y supuestamente de todo el mundo. De todo el Francia, mundo. de Inglaterra. Así van ganando seguidores y seguidores. Y un día, a la hora señalada, dijeron, bueno, ahora es el momento, salimos con el tweet de Murió Pelé. Era una broma para ellos. Lo hicieron, pero esto tomó ribetes interesantes y peligrosos porque la CNN tomó ese tweet como verdadero y multiplicó que había muerto Pelé cuando no era verdad. Durante una hora, para el mundo, Pelé había muerto porque la CNN lo había dicho. La CNN tuvo que retractarse. La noticia pasó a ser la noticia de cómo la CNN dice que murió Pelé, que es algo tan fácilmente chequeable, sin chequearlo, y terminó siendo una explosión. Ellos, por supuesto, un poco se acobardaron. ¿Qué hicimos? Era una broma para nosotros. No queremos que se sepa quiénes somos. De hecho, bueno, los entrevistamos a todos, que nos cuenten cómo fue todo el proceso, bajo estricto anonimato, y con Alejandro, que es el otro autor, analizamos un poco qué cosas nos dio esa historia, y además los productos que supone generar una noticia falsa con tanta antelación y con tanta Sí, preocupación. y también cómo a veces juegan los golpes de suerte, ¿no? Sí. Porque a ellos los acompañó mucho la suerte. ¿Qué es lo primero que podría hacer un periodista para ver si Pelé está muerto o no? Llamarlo, ¿no? Porque digamos, las altas en la CNN es obvio que tardan 2 segundos en conseguir el teléfono de Pelé. El representante, y lo llamás y ves. Cuando lo llaman, Pelé estaba con Cristiano Ronaldo y su representante arriba de un avión, viajando para filmar un comercial. Entonces, claro, llamaron y no atendía a nadie. Lo loco es que el CNN dijo, Pero sí, si, no, murió, si no Pelé no atiende. me atiende es porque está muerto. Es obvio que uno piensa eso siempre, Pero ¿no? la Si familia alguien no te tampoco. entiende es porque está muerto. Y lo publicaron. Bueno, fue un escándalo. Mucha gente a la que le hablamos del libro nos dice, yo me acuerdo, sí, cuando en 2014 se dijo por un momento que Pelé había muerto. Bueno, eran estos chicos en Montevideo, en Uruguay. Desde oficinas públicas, Desde y por oficinas eso aparte públicas, estaban chicos. aterrorizados porque decían, ahora queda todo trazado esto. Al minuto que apareció esto en la CNN empezaron a borrar las cuentas, desapareció todo. Que nadie pero rastree esto porque nos quedamos sin laburo 5 y 5 en Uruguay en la mitad de la Sí, más o población menos, de más o trabaja en el menos. sector público, más Sí, o sí, menos. sí, sí. Así que bueno, esa es la historia y sacamos también por BSM Libro, que es nuestro sello que inventamos como para poder hacer estas cosas. Estas cosas, sí. Bueno, Así que bueno, creo que eso es si hay alguna, no sé si hay todo. alguna Si pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta en redes o acá. o algo, vale. si no nos iremos a comer unas croquetas. Sí, nos dedicaremos Las papas estaban buenas, a comer croquetas. Las papas recomendabilísimas. Estamos en Croqueteca, ¿sí? De Barcelona. Así es. ¿Son los países? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Creo que hay... Te lo cuento, ¿tenés un minuto? No, y me tracé Son cuenta, te casi digo, que 30. a partir de la publicación del libro, muchos de los que, incluso antes de leerlo, pero se han enterado de la publicación, nos fueron acercando nuevas micronaciones.
que salían publicadas o en documentales o que salían en muestras o exposiciones de museos, etcétera, y es común que nos acerquen nuevas micronaciones que nosotros no llegamos a conocer. Pero no intentamos hacer un atlas porque además ahora están de moda las micronaciones virtuales que quedan en el ciberespacio. Claro. Y eso hace que ya sean incontables, porque yo de repente digo, bueno, tengo una micronación que es una porción del ciberespacio y me declaro emperador. Es gracioso, de hecho mencionamos que existe eso en el libro, pero nos parecía más interesante hablar de gente como el príncipe de Sealand, que tuvo que volver colgado de un helicóptero manejado por un doble de James Bond. Todo esto es real. Para recuperar la isla cuando se la habían quitado. Volvió con una ametralladora en la mano tirando tiros, bajando por una soga de un helicóptero. Eso es distinto a hacer un Twitter y decir, ay, tengo la república. Bueno, yo tengo una república que es mi cuenta de Twitter. No, hay un compromiso de vida ahí, ¿no? Digamos. No, me parecía como que era mucho más fuerte. Perdón, ¿han pensado en enviarle un ejemplar, ya sea físico o virtual, a aquellas micronaciones que realmente actualmente existen como regalo y como publicidad? Sí, anda el príncipe el emperador hispanoturco primero de Balconia, de hecho lo va a comprar, ya nos encargó un libro. Pero después sí, avisaremos a sí, todas las tenemos que ir avisándole a muchos. Todo, pues, querrán ver qué dicen de ellos. Exacto. Hay muchos que no existen más, pero los que existen sí están. Bueno, con Pontinia la idea era traer queríamos un regalo para el príncipe, que era el libro. En caso, lo habíamos contactado para ver si él no quería hacer una selección para jugar contra la selección de Esperanto, ¿no? Si una persona de cualquier lugar del mundo se va ahí, que está perseguida por la justicia, ¿tiene inmunidad? Si lo recibe el príncipe, yo calculo que sí. Claro, depende si no hay convenios de extradición. No, pero bueno, al príncipe se lo llevaron detenido hace muy pocos días. Se lo llevaron a él también, de Pontinia. Digamos, Portugal invadió Pontinia, podemos decir. Sí, claro, sí. Esto es lo que iba a decir. Es una denuncia. Que si alguien quiera respetar el territorio de Pontinia, mejor que Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Hoy en día. Claro. Bueno, les agradecemos por haber muchas gracias por habernos escuchado y bueno, aquí estaremos. Gracias a todos. Vamos a las droguetas. ¿Me puede parar?